A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy continuamos con el tema de la vinculación de la pandemia por COVID-19 y los trastornos de salud mental asociados a esta. Habíamos hablado y profundizado en el tema de depresión, incluso también hablamos de los mitos del tratamiento que tiene la depresión asociada a una serie de malas informaciones o mitos sobre los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la depresión. Y entre las cosas que quedó pendiente es justamente hablar de lo que se llama depresión resistente al tratamiento. Sí, habíamos mencionado el tratamiento en general de los cuadros depresivos y ahí está un nicho de cuadros que tienen esa denominación de resistencia al tratamiento cuando cumplen ciertas condiciones y presentan no a pocas sino varias dificultades para con los tratamientos habituales obtener una buena respuesta, es decir, un control de los síntomas, una remisión de los síntomas. Hay varios parámetros que nos ayudan a entender qué podría ser resistente al tratamiento. Es decir, cuando se han utilizado ya los métodos habituales, que es la utilización de medicamentos antidepresivos que actúan de una u otra forma sobre distintos sistemas neuroquímicos, unos que actúan sobre la noradrenalina, otros que actúan sobre la serotonina, hay antidepresivos que actúan sobre ambos y hay otros que actúan sobre otros neurosistemas que son la dopamina. Entonces, cuando hay intentos en un tiempo adecuado y en dosis adecuada de cualquiera de estos, se podría estar hablando de una resistencia al tratamiento farmacológico. Sí, las guías de tratamiento, los protocolos de tratamiento, pues dan ciertos parámetros, hay que cumplir horarios adecuados, tiempos adecuados, dosis adecuadas, y si es que ahí no se tiene una remisión, una mejoría de los síntomas, ya es buscar otra alternativa, otro tipo, otra familia de antidepresivos, como tú mencionabas, que actúen sobre otros neurotransmisores posiblemente, y asimismo darle el tiempo adecuado, las dosis adecuadas y observar si es que hay o no una respuesta. Entonces hay así ciertos esquemas, entonces uno va pasando del más simple al más complicado y si en 2 o 3 de esos pues no se obtiene una respuesta, puede ser dado en calificar como depresión resistente al tratamiento, para lo cual también hay algunas opciones, ¿no? Hay algunas formas de enfrentar este tipo de depresiones. Como hemos utilizado términos como neurotransmisores, por ejemplo, muchos de nuestros oyentes y videntes de este canal de televisión a lo largo de los años que mantenemos este programa, seguramente están familiarizados y algunos probablemente son nuevos televidentes, los cuales les tenemos que advertir de que una de las teorías más sólidas en relación a explicar la razón de estados depresivos es que uno hereda una cierta predisposición
a que en un momento dado los neurotransmisores disminuyan su efectividad y cantidad a nivel del cerebro. Los neurotransmisores son sustancias que llevan un mensaje bioquímico desde una neurona a la siguiente, porque las neuronas no están pegadas unas con otras, y en ese espacio llamado espacio sináptico entre una neurona y la siguiente, se desprende una sustancia, una de esas es la serotonina, otra es la dopamina, otra es la noradrenalina, y a estos se les llama neurotransmisores. Estos tres que acabo de mencionar, serotonina, noradrenalina y dopamina, son los que se ha demostrado, en base a la evidencia científica, de que están alterados o de que su participación tiene que ver con el estado de ánimo de las personas. Entonces, hay medicamentos que lo que hacen es aumentar la biodisponibilidad, es decir, la posibilidad de que esos neurotransmisores lleguen efectivamente y tengan una respuesta en la siguiente neurona, y así dentro de todo el sistema nervioso, especialmente en regiones que tienen que ver con el ánimo. Entonces, lo que hacemos los médicos psiquiatras es evaluar a un paciente, llegar a la conclusión de que tiene una depresión llamada endógena, donde los elementos más importantes son de carácter biológico de esa depresión, y por lo tanto vamos a prevenir una buena respuesta escogiendo un u otro antidepresivo que actúen sobre estos neurotransmisores. Cuando no se ha obtenido una respuesta en dosis adecuadas y tiempos adecuados y cambiando de neurotransmisor sobre el cual están actuando, hablamos entonces de que es una depresión resistente al tratamiento. ¿Algo más que podrías añadir a esta pequeña explicación para nuevos televidentes? No, yo creo que se ha dicho lo básico, pero en resumen tenemos una serie de sustancias químicas en nuestro cerebro que todos lo tenemos en más o en menos cantidad. Entonces, cuando están funcionando, cuando están en cantidades adecuadas, ejercen una función adecuada en la intercomunicación de las neuronas, la persona se siente bien. Al parecer, hay una disminución, y eso es lo que tú mencionabas, que se ha demostrado con evidencias científicas, hay esta disminución de estas sustancias, de estos llamados neurotransmisores, y a eso sí no sabemos todavía por qué. ¿Por qué en una persona sí, en otra no? ¿Por qué se produce esa disminución? Pero la administración del medicamento, los medicamentos llamados antidepresivos, vuelven a aumentar la disponibilidad de la sustancia y hace que los circuitos funcionen nuevamente. Pero eso también nos explica por qué a veces los antidepresivos demoran algo en actuar, en mostrar su efecto, hasta que vayan completándose, diríamos, los niveles adecuados, por así decirlo, ¿no? Niveles adecuados de neurotransmisor que hacen que la función de las interconexiones neuronales se vuelva a la normalidad. Claro, el antidepresivo mejora, el antidepresivo controla los síntomas que se han producido por esta disminución de sustancias químicas del cerebro y la persona se siente bien. Cuando no, ya hemos usado un antidepresivo, hemos usado otro antidepresivo, los tiempos adecuados, y no ha habido una respuesta, ahí es cuando estamos hablando de una depresión resistente o resistente al tratamiento. Ahora, ¿por qué se producen estas disminuciones o estas alteraciones neurobioquímicas? Tenemos que aclarar de que la evidencia científica también nos demuestra de que existe una predisposición genéticamente transmitida. Es decir, en las familias en donde ha habido antecedentes de depresión, las probabilidades de que los hijos de esas personas tengan depresión son mucho más altas en aquellas familias en donde no ha habido depresión. Otra de las causas que frecuentemente se asocia al aparecimiento de depresión es niveles altos de estrés o de ansiedad durante periodos largos de tiempo o en forma reiterada. Esto quiere decir que la persona
sometida a un estrés más o menos constante, a ansiedad más o menos constante, lo cual puede decir, por ejemplo, una enfermedad crónica implica un estrés constante. Esa constancia en el tiempo hace como que se desgaste nuestros niveles y se alteren, y por lo tanto la gente desarrolla síntomas depresivos o una depresión. Ese es un punto muy interesante. Realmente, cuando uno evalúa a un paciente, hace su historia clínica y averigua, ha habido casos de depresión o casos de alteraciones del estado anímico en su familia, yo diría que buena parte de la respuesta es positiva, o sea que sí ha habido. Y algunos dicen no, no es habido, lo cual tampoco necesariamente implica que no haya habido. Mucha gente no sabe, o mucha gente pues no está enterada, o inclusive mucha gente pretende ocultar, porque todavía hay prejuicio por este tipo de enfermedades, ocultar que en la familia ha habido más de un caso. Pero yo creo que en la gran mayoría de pacientes que presentan un cuadro depresivo, existe lo que denominamos carga familiar, ¿no? Es decir, estos antecedentes de familiares que han tenido este tipo de cuadros. Bien, entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes a los cuales hemos intentado darle un antidepresivo? No hay respuesta. Otro tipo de antidepresivo, no hay respuesta. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Algunas alternativas mencionan los protocolos de tratamiento que, por ejemplo, en un principio se puede aumentar la dosis del mismo medicamento. Los medicamentos tienen más o menos dosis entre mínimas y máximas, y uno va eligiendo la dosis según la edad de la persona, según la intensidad del cuadro clínico, el tiempo que se ha presentado, los antecedentes, y algunas situaciones que hacen que valoremos cuánto dar de un medicamento. Si es que no está funcionando las dosis que hemos estado usando, pues todavía tenemos, en primera opción diría yo, la opción de subir la dosis de ese mismo medicamento. Y mismo darle el tiempo necesario para ver si funciona o no funciona. Otras personas pues sugieren cambiar, otras guías sugieren cambiar de antidepresivo, lo que tú ya mencionabas. Si estamos con un antidepresivo que básicamente actúa sobre serotonina, pues probar uno que actúe sobre serotonina y no la adrenalina, por ejemplo. Entonces esa dualidad en el efecto sobre los neurotransmisores también puede dar buen resultado. Estas podrían ser las dos primeras opciones que podemos tener en caso de depresión resistente. Hay muchos estudios interesantes en que asocian a la depresión como una especie de estado inflamatorio del cerebro, y se ha demostrado que buena parte de la acción que tienen los antidepresivos es este ligero efecto antiinflamatorio que tiene. En las depresiones resistentes, una de las alternativas que se ha propuesto es añadir un antiinflamatorio al antidepresivo, y al parecer en un buen porcentaje de casos hay una respuesta interesante. Eso no quiere decir siempre vamos a usar un antidepresivo y un antiinflamatorio. En aquellos casos en los que hemos encontrado depresión resistente al tratamiento, una alternativa que puede resultar interesante es que utilicemos un antiinflamatorio como coadyuvante del tratamiento. Sí, hay algunas mezclas interesantes, así diríamos. Por ejemplo, el uso de hormona tiroidea. La levotirosina también nos da buenos resultados en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero hay una asociación entre deficiencias del funcionamiento tiroideo y ciertas depresiones resistentes. De ahí que la combinación de antidepresivos con hormona tiroidea también es una de las opciones que podemos utilizar en este tipo de pacientes. En mujeres que estén en edad menopáusica, la utilización de complemento hormonal también puede ser de gran ayuda en aquellas personas en las cuales no hayamos tenido una buena respuesta al tratamiento pues, habitual. Sí, el uso de hormonas femeninas también es de buena ayuda, combinados con el antidepresivo, por supuesto. Otra opción creo que podrían ser la combinación de dos antidepresivos diferentes, que también se ve que funcionan
y también nos dan buen resultado en algunos pacientes, por supuesto. La respuesta de todos estos tratamientos es absolutamente individual. En unos pacientes funciona, en otros no funciona. Yo sí diría que no hay recetas universales. Lo importante es ir monitoreando al paciente y ir probando diferentes opciones hasta ver cuál es la que nos funciona de mejor manera. Incluso después de varias de estas opciones, combinaciones de antidepresivos, añadir hormona tiroidea, añadir hormonas tipo estrógeno, utilizar algunos utilizan antiinflamatorios, otros han sugerido la utilización del carbonato de litio en dosis más bajas de las que habitualmente utilizaríamos en trastorno bipolar, como elementos que podrían ayudar a que una persona que tiene una depresión resistente tenga una mejor respuesta a la que estamos obteniendo. Pero a pesar de todas esas, hay personas que no responden a ninguna de estas opciones incluso. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Ahí tenemos opciones que son ya de una actividad extra farmacológica. Entre esas, la activación eléctrica cerebral o la activación magnética transcraneal. ¿Nos podríamos mencionar alguna de estas? Sí, por supuesto, yo creo que son para usarlas en casos muy específicos, para usarlas en depresiones resistentes. Yo diría una vez que hemos agotado todas las otras opciones que hemos mencionado, si el cambio de aumento de dosis, combinación de antidepresivos, combinación con otras sustancias, y más que nada cuando la intensidad de la depresión pues no se modifica con ninguno de estos procedimientos, podríamos utilizar los que tú has mencionado. El más conocido, el más común y que tampoco es ninguna cosa nueva, lleva muchos años utilizándose, es la activación eléctrica cerebral. Tiene su mala fama, creo que es muy efectiva en determinados casos. Yo creo que tienen que ser bien elegidos para hacer las aplicaciones de este tipo de tratamiento. La activación eléctrica o activación eléctrica cerebral mal conocida o con la mala fama que tiene, el nombre es electroshock. Los electroshocks son atravesar a través de un aparato especial con modificación de la corriente eléctrica. No es que le van y conectan la electricidad directamente al cerebro, sino hay aparatos que modifican la corriente eléctrica, pero a la larga producen un ingreso de electricidad dentro del cerebro y está demostrado ser probablemente el antidepresivo más eficaz, más rápido y el que se utiliza, por ejemplo, en pacientes en donde el riesgo suicida es muy alto. En ese tipo de pacientes con un riesgo suicida alto, no nos podemos dar el lujo de esperarnos 4, 6, 8 semanas a ver si el antidepresivo funciona o no funciona. Entonces, estos son estos casos extraordinarios en donde este tipo de abordaje clínico es el indicado. Y para eso hay médicos que se especializan o se dedican a ese tipo de tratamientos que en el momento actual es con todos los cuidados médicos, incluso de anestesiología y de medicina general, digamos, que tienen que atenderles, ¿no? Sí, yo creo que es todavía un tratamiento que tiene sus indicaciones muy precisas. Yo creo que en eso sí ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho los criterios sobre cuándo aplicar ese tipo de tratamientos. Yo creo que son muy eficaces en cuadros resistentes. Y una de las indicaciones prioritarias es la que tú acabas de mencionar, intentos de suicidio serios, repetidos. Se valora realmente que hay un riesgo en la vida de ese paciente y como tú decías, no podemos darnos el lujo de estar esperando 4 a 6 semanas que el antidepresivo funcione. Entonces, la aplicación de estas sesiones del llamado electrochoque, pues yo creo que es una excelente opción en ese tipo de casos. Sí,
tienen muchos cuidados, hay que se usa anestesia general monitoreada por un anestesiólogo, hay que controlar signos vitales. Hay pacientes, hay psiquiatras que son muy expertos, tienen mucha experiencia en la aplicación de este tipo de tratamiento. Pues, todo eso cuenta, ¿no? Pero no creo que, no creo que hay mayor riesgo si es que se manejan las cosas adecuadamente. La estimulación magnética transcraneal es una de las alternativas en donde no existe el paso de corriente eléctrica, sino de ondas magnéticas. Y estas son, pues, con menos efectos colaterales, especialmente sobre la memoria, que es el efecto colateral más frecuente que se obtiene con la estimulación eléctrica. Las diferencias es que son un número muy alto de sesiones, entre 30 o 40 sesiones, prácticamente todos los días, son indoloras, no producen ninguna molestia, y la respuesta está valorada como bastante favorable en buen número de casos, pero hay otros en los cuales incluso a este tipo de tratamientos se obtiene poca respuesta. Sí, yo creo que como todos, ningún de estos tratamientos es la panacea, ¿no? Ni ninguno podemos decir que tiene un 100% de efectividad. Yo creo que tanto los medicamentos antidepresivos, todos son buenos. Estos otros tipos de tratamientos no farmacológicos tienen sus indicaciones precisas, dan muy buen resultado, pero tampoco en todos los pacientes. Yo creo que sí, ya hemos visto a lo largo de los años y la experiencia que tenemos, pacientes que han mejorado con ese tipo de tratamientos no farmacológicos y pacientes con los cuales pues, no se ha dado esa mejoría y tenemos que buscar nuevamente alternativas farmacológicas. Para lo que sí creo que siempre, pese a aplicar ese tipo de tratamiento, el paciente debe seguir con antidepresivos, debe mantener por tiempos adecuados, porque yo diría que este tipo de tratamientos como que combaten lo agudo, mejoran dramáticamente muchas veces el estado anímico, pero el antidepresivo nos ayuda a sostener esa mejoría y que no haya recaídas muy tempranas, ¿no? Hay otros medicamentos que están todavía en investigación y prometen algunas cosas favorables a futuro, pero todavía no están 100% aprobadas y no están incluidas en las guías de tratamiento. Por eso, más bien, no mencionarlas. En todo caso, sabemos de que existe como posibilidad clínica pacientes a los cuales no van a responder al tratamiento habitual. A esto se llama depresión resistente al tratamiento y para esto tenemos varias opciones a seguir. No es que ya no hay ninguna posibilidad de ayuda a ese tipo de pacientes. Se sigue investigando y se sigue encontrando cosas que son cada vez más prometedoras para mejorar la posibilidad de respuesta ante una enfermedad tan terrible como la depresión. Con esto... Creo que lo que no hemos mencionado también es que la psicoterapia también es un coadyuvante de este tipo de tratamiento, ¿no? Importante. En la parte de pacientes, pues sí. Esa es una de las cosas que siempre hemos mencionado, porque al menos con una depresión resistente al tratamiento, las consecuencias psicológicas de padecer una enfermedad así, con poca respuesta, pese a estar haciendo una serie de procedimientos médicos y recibiendo atención y ayuda, va dejando huellas psicológicas que el medicamento per se no va a ser suficiente y la psicoterapia es fundamental. Una psicoterapia de apoyo la va a dar el mismo psiquiatra, pero en muchísimos de los casos es beneficioso de que sea recibida por parte de personas que están dedicadas a trabajar en el área de psicoterapia, como psicoterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales o otros psiquiatras dedicados a esa área de la psiquiatría y de la psicología. Yo creo que es una gran ayuda y no solo para el paciente, sino muchas veces para la familia también, esposos, hijos. Yo creo que sí vale la pena el mencionar esta opción, esta alternativa que tenemos para mejorar este tipo de problemas. Bien, con esto nos despedimos hasta la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental.
Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.